Si usted tiene memoria, ¿cuándo le falló a Dios? Que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta acá ya me cansaste, y nos quitara la vida. Pero este versículo nos dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, no nos ha exterminado. Y luego dice, porque nunca decayeron sus misericordias. En pocas palabras, Dios en su misericordia nunca baja un poquito esa misericordia. Siempre está hasta lo alto para cubrir toda falta nuestra, para que Dios vuelva a tener misericordia. Y miren, esas misericordias, dice el versículo 23, que nuevas son cada mañana. En pocas palabras, cada mañana, cada día, Dios es como si Él dijera, hoy te voy a tener misericordia. Y a lo largo de toda nuestra vida, cada mañana ha dicho eso el Señor, hoy extenderé mi misericordia sobre ti. Y por eso hemos llegado nosotros a amar a nuestro Dios, por darnos cuenta de que su misericordia es muy grande. Y esta fue la pregunta que me hice, Señor, pues ¿con qué podría yo pagarte todo lo que has hecho? Todo lo que me has dado. Y así es este tema. El tema de hoy es ¿con qué te pagaremos, Señor? Y vamos a ver lo que es un corazón agradecido, una gratitud por todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Ciertamente hemos vivido tiempos difíciles. Seguramente cada uno de ustedes ha padecido tribulaciones. Hemos tenido momentos de angustia. Hemos pasado por desiertos, por el fuego, por muchas pruebas. Pero es importante decirle esto al Señor. Salmo 116:12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le podríamos dar nosotros realmente? ¿Qué podríamos hacer para mostrarnos a Dios que estamos agradecidos? Lo que podríamos hacer realmente, lo único que podríamos hacer es vivir en obediencia a su palabra. Y aún así, pues no estaríamos recompensándole en nada a Dios. Nosotros, es de sabios darse cuenta que Dios no necesita de nosotros. Comentábamos hace algunos domingos que le cantamos a Dios nosotros, pero Dios tiene a los ángeles que seguramente cantan y tocan mejor que nosotros. Pero aún así, cuando Dios ve un corazón que le ama, que ama su palabra, Dios es un Dios que se regocija, que se goza, que le da alegría. Que dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Démonos cuenta todo lo que ha hecho Dios por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo, y Jesús vino sabiendo que la muerte le esperaba, que la tortura le esperaba, pero aún así vino por amor a nosotros. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros? Este salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuántos son los beneficios de Dios? ¿Usted los puede enumerar? ¿Verdad que no podemos? Nos da vida, nos da aliento, nos da amor, nos da alegría, nos llenamos de gozo cuando estamos en familia, cuando todo va bien a nuestro alrededor. En este capítulo de Acción de Gracias, mire cómo dice el versículo 8, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? El versículo 8 dice, pues tú
has librado mi alma de la muerte. ¿Qué precio tendrá un alma? El darse cuenta nada más nosotros que nuestra alma ha sido librada de la muerte no es motivo para que estemos saltando de alegría y de gozo, para que estemos agradecidos toda nuestra vida y aún más con nuestro Dios, porque ciertamente ha librado nuestra alma de la muerte. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque de verdad que nos ha quitado tantas penas el Señor. Hay gente que al no conocer la palabra de Dios se ahoga en tristezas, en soledad, se terminan saltando de un puente, se terminan suicidándose, porque no han conocido esto, que Dios nos ha librado de la muerte, ha librado nuestros ojos de lágrimas, y dice, mis pies de resbalar, mis pies de caer. Imagínense en cuántas cosas pudiéramos caer nosotros. Yo muy agradecido con Dios le decía a mi esposa, ¿qué estuviéramos haciendo si no hubiéramos conocido de la palabra de Dios? ¿En dónde estuviéramos ahorita? Al menos yo, es muy probable que ya no estuviera yo en este mundo. Y sin esperanza y sin Dios en nuestra vida, imagínense, ¿qué podríamos hacer nosotros? Dios ha librado nuestra alma de la muerte, ha librado nuestros ojos de lágrimas, de tener una vida triste, a eso se refiere, tener una vida sin esperanza, tener una vida que nos enfocáramos no nada más en la miseria que hay en el mundo, nos frustráramos de que no nos salen bien ciertas cosas, porque nuestras esperanzas estuvieran puestas en las cosas de la tierra, ¿verdad? Dice el versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, en este mundo, en esta vida. Por eso dice en la tierra de los vivientes. Lo único que voy a hacer, decía, es andar delante de Jehová. ¿Y qué significa esto? Estar sirviéndole, estar en obediencia, sometidos a nuestro Dios, a su palabra. A eso se refiere, andar delante de Dios. Dice el versículo 16 también. Fíjese qué hermoso agradecimiento, ¿eh? Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. El darse cuenta de dónde nos sacó Dios. ¿Realmente usted se ha dado cuenta de dónde nos sacó Dios? Es maravilloso cuando reconocemos esto, que de todas nuestras prisiones nos ha sacado. ¿Cuántas prisiones había? Maldición sobre maldición por vivir una vida de desobediencia a su palabra. En todo tipo de opresiones, en todo tipo de rencores, ¿verdad? En todo tipo de males, toda naturaleza de males era nuestra vida antes de que nos diéramos cuenta y que Dios realmente cuando nos hizo libres, cuando Cristo vino, porque Él mismo lo dijo, yo he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas a los pobres, para poner en libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Y los ciegos éramos nosotros, porque no veíamos, no podíamos contemplar
lo espiritual. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Usted ha pensado y meditado en esto? ¿Por qué dice no puede ver? Porque realmente estábamos completamente ciegos. Al nacer de nuevo, vemos el reino de Dios. Por eso empezamos aquí a cambiar, porque decimos: tengo una meta, llegar al reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que no va a hacer nada por su alma y por su vida para buscarle, vivir una vida grata a los ojos de Dios, ofrecer nuestro mismo cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, ser gratos para Él. Ya con eso es alguien que ya nació de nuevo, que ya puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, lo visualizamos hacia dónde vamos. Mientras no nazcamos de nuevo, no podremos ver esto. Vamos a decir: así estoy bien y me voy a ir al cielo, ¿verdad? Es que todo esto es parte de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, de la sabiduría para conocer a Dios, de esta vista que nos ha dado Dios ahora. Al nacer de nuevo podemos ver el reino de Dios. Cambian nuestras metas y nuestras esperanzas, que son el reino de Dios. Pero también, tristemente, el que no se perfecciona a sí mismo para llegar a esa meta del reino de Dios, sigue con ceguera espiritual, ¿no? Pero volvemos acá. Este Salmo 116, 16 estamos, ¿verdad? Ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, versículo 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Él está diciendo: me la pasaré alabando. Porque ¿qué otra cosa le podremos dar nosotros a Dios? Solamente de nuestros labios publicar alabanza, sacrificios de alabanza. ¿Por qué son sacrificios? Porque nos vaya como nos vaya, aunque estemos en angustias, en tribulaciones, que sea algo grato para Dios cuando le alabemos. Un sacrificio tiene un precio. Los sacrificios que eran: tomaran los mejores animales del rebaño, las personas los tomaban y los ofrecían en sacrificio. Ahora nosotros: Señor, yo sé que me gusta esto, me gusta, a veces siento rencor, a veces me dan ganas de odiar, pero es un sacrificio amar a mi prójimo y alabar a Dios. Esos son sacrificios de alabanza. E invocar el nombre de nuestro Dios. La iglesia tiene esa bendición de ser quien invoca. Leíamos ahorita al principio: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios conoce qué pueblo es el que su nombre es invocado allí. Solamente es su pueblo el que invoca su nombre. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Versículo 18. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Si algo pudiéramos hacer también es esto: pagar nuestros votos. Bueno, realmente cuando se refiere a la palabra los votos, es hacer promesas a Dios, ¿verdad?
como hacíamos en aquellos tiempos, decíamos, yo voy a ir a la iglesia todos los días a esto, al otro, ¿no? Y ahora que pasen varias semanas y no nos paremos en la iglesia, ¿qué pasa cuando las personas deciden alejarse tal vez de la iglesia y todo eso? ¿Se dan cuenta cómo no hay entendimiento? ¿Cómo ni siquiera hay agradecimiento en el corazón? Por lo menos es eso, estar dispuestos, ¿verdad? Aquí dice, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Yo le alabaré, yo le haré sacrificio de alabanza delante de todo su pueblo. Todo esto está hablando de la congregación, de la iglesia también. Versículo 19. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. ¿Se dan cuenta que está hablando de estar en la iglesia, de servir en la iglesia? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Con qué te pagaremos, oh Dios? Yo publicaré alabanza, haré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre del Señor, pagaré mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová, en la iglesia. Ahí serviré, ahí yo estaré. Es un corazón agradecido, un corazón, una persona que ya se dio cuenta de que qué más pudiéramos hacer para darle gracias a nuestro Dios. Dice este Salmo 107, versículo 8: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alábenle a Dios. Alaben su misericordia. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Versículo 9. ¿Qué hace Dios? Porque sacia el alma menesterosa. ¿Qué cosa es menesterosa? Hablábamos de la miseria nosotros, ¿verdad? Al alma miserable. Un alma miserable, ¿ustedes creen que pueda ser aquellos pobres que no tienen nada? Sí, pero también pudieran ser ricos, millonarios, que según lo tienen todo, pero son almas menesterosas. Solamente que aquí nos da algo más, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Cuando todas las almas están hambrientas y sedientas de Dios y de su palabra realmente. Pero también aquí habla de aquellos que piden, de aquellos que de verdad necesitan. Como decía el profeta Isaías, ¿no? La voz de Dios a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan y beban gratuitamente de las aguas. Compren sin dinero y sin precio vino y leche, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? No está hablando de comida física, está hablando de llenura espiritual. A todos los que tengan hambre, los que tengan sed, eso, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? ¿No? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nuestro esfuerzo debe ser ahora en la palabra de Dios, en los bienes espirituales que Dios nos da. Es un alma agradecida, ser
almas agradecidas. Entonces regresamos aquí, Salmo 107, versículo 9. Dios sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dice el versículo 10, algunos que moraban en tinieblas y sombra de muerte. Usted no crea que solamente aquellos que pues endemoniados y no, todos nosotros morábamos antes en tinieblas. Esa es la ceguera espiritual, ¿verdad? En tinieblas y en sombra de muerte. ¿Usted ha reflexionado alguna vez qué significa sombra de muerte? Es decir, que lo único que nos cubriera esa sombra de muerte, que no había luz en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Estábamos, sí, exacto, la muerte espiritual. Y tristemente así era la condición, y así es la condición de muchos y del mundo entero. Vivir en esa sombra de muerte, en esas tinieblas. También dice aprisionados en aflicción y en hierros. En hierros, o está hablando de esas cadenas. Cadenas de maldad total, pues, cadenas de maldiciones. Dice el versículo 11, ¿por qué estábamos así o por qué está el mundo así? El versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y por cuanto aborrecieron el consejo del Altísimo. Toda persona, toda alma que no lee la palabra de Dios, y en la palabra está su delicia y en la palabra está su esperanza, es una persona que está aborreciendo, está siendo rebelde a la palabra. Y fíjense cómo dice el versículo 12, todo lo que nos lleva el ser rebeldes a la palabra de Dios, el no obedecer. Versículo 12 dice, por esto quebrantó con el trabajo sus corazones. Cuando leímos esto, hermanos, es algo tremendo, Quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Qué significa esto de Dios quebrantó con el trabajo sus corazones? Mire, ustedes recuerdan ahí en Génesis 3:17 al 19, cuando Dios le está diciendo a Adán, después de que desobedecieron a Dios y comieron del fruto que Dios les mandó que no comieran, ¿qué es lo que puso Dios en Adán? Que le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Saben qué le dio? Un trabajo muy pesado. ¿Para qué? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué le dio el trabajo tan pesado? Para que se afanara ahí. Como no quiso el regalo tan hermoso que tenía en el huerto del Edén. En el huerto del Edén decíamos que era un lugar de reposo, un lugar increíble de paz, en que si el hombre tenía hambre, extendía su mano y comía.
Las propiedades del huerto del Edén eran estas. Ahí lo dice, usted búsquelo ahí en Génesis. Plantó Dios un huerto en Oriente, en Edén, e hizo nacer todo árbol, dice, delicioso a la vista. No había un árbol sin fruto ahí. Dios plantó ese huerto, hizo crecer todo árbol delicioso a la vista y para sustento del hombre, ¿verdad? Aquí miren. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque la única labor que tenía el hombre era estar en la presencia de Dios, estar disfrutando de sus bendiciones. Ahora, no quisieron esto, desecharon esto. Ahora sí, a trabajar y a afanarte y a ocuparte en las cosas pasajeras. ¿Y cómo está el mundo ahorita en estos días? Afanados en su trabajo, ocupados nada más en eso. Se les va la vida completa en eso. Amanece, trabajo. Anochece, llegan a casa. Así día tras día, y se le van la vida. No disfrutan de su familia, no disfrutan de sus hijos. Todo es una maldición, es esto. Esa es una maldición. La bendición de que un día nosotros tomamos el domingo y venimos a la iglesia, hermanos, eso es para sabios nada más, para gente despierta espiritualmente. Por lo tanto, regresamos al Salmo 107, versículo 10. Sacia el alma menesterosa, llena de bien el alma hambrienta. Versículo 10. Algunos que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. 11. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El versículo 12. Por esto Jehová quebrantó con el trabajo sus corazones. Ahora entendemos a qué se refiere esto. Es un quebranto para la humanidad pasársela toda la vida ocupados en las cosas vanas, en las cosas pasajeras. Realmente es algo impresionante cuando llegamos a entender esto. El trabajo o aflicción de espíritu es para vivir alejados de Dios en vanidades y desesperanza, ocupados en obras de muerte, a pesar de que creen mucho ser felices. Nunca saben lo que es la plenitud de la vida. Y vemos cómo el trabajo vino a ocuparse. ¿No quieres lo gratuito? A todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan y beban gratuitamente. ¿No quieres lo gratuito? ¿No quieres la bendición? Te la pasarás trabajando y estarás ahí en sombra de muerte. Es algo muy fuerte y muy triste cuando leemos todo esto. Pero esas son... Nosotros hoy estamos hablando de las bendiciones, de todo lo que Dios nos da. Pero esto que estamos mencionando ahorita son la desventura, la desgracia, la miseria de las almas que no quieren de Dios, sino que ahí se deleitan.
Y mucha gente ahí se deleita y creen ser felices y creen sonreír. El rey Salomón un día dijo: la risa es una locura. ¿Por qué me voy a reír si estoy lejos de Dios? Entonces es muy impresionante cuando reflexionamos todo esto, ¿eh? Pero dice el versículo 13, aquí donde estamos, ¿verdad? Siempre hay una bendición, una buena noticia. Así como estábamos, dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Cualquier alma, cualquier persona que diga: Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Versículo 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Dios hace esto, nos saca de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompe las prisiones. Si clamamos, si se lo pedimos, si estamos dispuestos a ya no ser los mismos, a comenzar a vivir una vida de obediencia, porque si no se repetiría lo anterior, ¿verdad? Aquellos que fueron rebeldes a sus palabras, el versículo 11, los que fueron rebeldes a sus palabras y aborrecieron el consejo del Señor. Por esto los quebrantó con el trabajo en sus corazones. Este versículo 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, todos esos hierros, todo eso que nos ataba a nosotros. Y volvemos al versículo 15, mire, alaben la misericordia de Jehová. ¿Qué podemos hacer? Alabar su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 16, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿A qué se refiere todo esto? Toda maldición que estaba sobre nosotros, toda atadura espiritual, desmenuzó todos los cerrojos de hierro. Es decir, estábamos encadenados, aprisionados, sin esperanza de poder ser libres. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Imagínense que el alimento es gratuito, decíamos nosotros, ¿verdad? Todos los sedientos vengan y compren sin dinero, sin precio. Gratuitamente vengan a las aguas, compren vino y leche, palabra de Dios, espíritu de Dios, es el vino y leche. Las aguas, palabra. A eso se refiere. Que cuando llegue la palabra a nuestro interior, palabra es como espada de doble filo que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, tuétanos. ¿A qué se refiere esto? Espíritu, alma y cuerpo. Lo destruye para hacer una nueva criatura. Eso hace la palabra de Dios. Da vida, da llenura a nuestra alma, nuestro espíritu. A esto nos dice, su alma abominó todo alimento, imagínense, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero el versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Nuevamente vuelve a decir, ¿se dan cuenta que es las mismas palabras? Y dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó.
Eso es lo más precioso. Cuando llega la palabra de Dios a nosotros, hay sanidad. Hemos leído en los proverbios que es medicina a todo nuestro ser y a nuestros huesos, refrigerio para los huesos, es la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 22. ¿Qué podríamos hacer? Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Lo que Dios ha hecho lo tenemos que publicar, tenemos que contarles a los demás. Dios tuvo misericordia de mí, el Señor me ha librado. Eso es publicar sus obras con júbilo, con gozo, hablarles a las demás personas. Bueno, se dan cuenta que todo lo que estamos leyendo es muy hermoso y a la vez muy profundo de meditar. Nos ayuda mucho, nos llena la meditación de la palabra. Miren Job, ustedes saben que fue un hombre muy entendido, ¿verdad? Job 36, versículo 7. Job fue un hombre muy entendido de la vida de Dios, de la espiritualidad. Tenía una relación muy especial con Dios, pero un día dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es que veía a Dios, sino que fue un entendimiento, un alumbramiento espiritual de la mente. Fueron alumbrados sus ojos. Job 36, 7 dice: no apartará de los justos sus ojos. Dios nunca dejará de estar pendiente de los justos. A eso se refiere. Dios siempre va a estar al cuidado de los justos. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Versículo 8. Y si estuvieran prendidos en grillos, ¿saben qué cosas eran los grillos? Los grilletes, con lo que aprisionaban los tobillos, ¿verdad? A los presos esos grillos les ponían. Si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, que son, bueno, las cuerdas de la aflicción es cuando nos sentimos hasta apretados así, oprimidos, ¿verdad? Dice el 9: Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Esto es abrir los ojos, hermanos. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que Dios nos dará la sabiduría y la inteligencia de saber que estamos mal. Porque realmente saber, conocer y entender que vivíamos en pecado y en maldad, que vivíamos en rebeldía ante la palabra de Dios, es una gran bendición para nosotros. Lo más hermoso que pueda haber, un día darnos cuenta que estábamos alejados de Dios. Esa es la sabiduría de conocer bien a Dios. Cuando uno se da cuenta que vivíamos en otro tiempo perdidos, perdidamente. Porque hay gente que cree estar bien. Hay gente que piensa que estando como está, se va a ir al reino de Dios. Imagínense qué triste es eso, qué miseria. Que es un alma menesterosa aquella que piensa que así como está se va a ir al cielo.
Es una bendición muy grande que Dios nos abra los ojos para saber que estamos mal. Ay de aquellos que demasiado tarde se darán cuenta que desperdiciaron su vida viviendo lejos de Dios, pensando que estaban bien, ¿verdad? Es una bendición darnos cuenta que estamos mal. Dice el versículo 10 también, que tienen su Biblia, Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Primero les da a conocer sus obras, que habían sido rebeldes. Despierta además el oído de ellos para la corrección, para que corrijan su vida. Les dice que se conviertan de la iniquidad. Eso es maravilloso. Versículo 11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Imagínense. Perecer sin sabiduría, sin nunca haber abierto los ojos, sin nunca haber entendido lo que es el bien y lo que es el mal. Qué maravillosos versículos, ¿verdad? Es algo impresionante lo que es el entendimiento. Cuando Dios da a entendimiento a un alma, a un corazón, a una mente. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no ceso de dar gracias por ustedes y nunca dejo de orar para que Dios les dé espíritu de sabiduría y entendimiento. Efesios 1:17, ¿verdad? Para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es una bendición cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, cuando nuestro espíritu despierta y se da cuenta de la condición de muerte, de sombra de muerte que teníamos. Eso es lo durísimo es eso. Pero Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. En Lucas 12 está hablando Jesucristo, les está dando las señales del fin del tiempo. ¿Qué va a pasar antes de que venga el final? El fin del mundo, ¿verdad? La segunda venida de Jesucristo. Jesús nos da aquí una clave de qué es lo que debemos de estar haciendo aquí en la tierra. Dice este versículo: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. En pocas palabras, ¿quién es aquel mayordomo que dará alimento a sus consiervos en su tiempo? Fíjense, leemos nuevamente versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Quiero decirles esto que es muy importante. Todo esposo es un mayordomo para Cristo. Aquí está hablando tanto de pastores, de siervos de Dios, como en las familias, los padres con los hijos, las madres con los hijos también,
La comida, que es la palabra de Dios, estar enseñando. Ustedes recuerdan que el mandamiento era en aquel tiempo: pon mi palabra en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa, háblalas, mis palabras, a tus hijos, andando por el camino, en las plazas, al acostarte, al levantarte. Y aquí está diciendo lo mismo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa? Hablando de la iglesia, para que les dé su ración, para que a tiempo les dé su ración. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es nuestra responsabilidad estar compartiendo todo el tiempo la palabra. Esa es la ración, dándola a tiempo. ¿A tiempo? ¿Qué tiempo se refiere? Antes que venga el fin. No puede haber congregación. Mire, escuche lo que voy a decir, porque es muy fuerte y muy grave también. Porque en estos tiempos las congregaciones se ha perdido esto de dar advertencia. Solamente les ha dado por endulzar el oído, ¿no? Te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, para de sufrir, bueno, etcétera, ¿no? Pero antes de que llegue el tiempo, todo cristiano ya debería saber qué cosa es pecado y qué cosa no lo es. Cada cristiano ya debería de saber lo que es crecer en madurez espiritual. Ya debería de saber cómo comportarse en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, decía Pablo, ¿no? Entonces, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor llegue lo encuentre dando alimento, dando su palabra, enseñando la palabra. Eso se refiere, ¿verdad? Y yo les decía también, tanto en la iglesia, en las casas también. Versículo 44 dice: en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Lo pondrá sobre todos sus bienes, porque será un mayordomo fiel. Versículo 45: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. ¿Cómo podría yo golpearlos a ustedes? Si habláramos de la iglesia, endulzándoles el oído nada más. En pocas palabras, diciéndoles: hermanos, ustedes ya nada más reciban bendiciones, así están bien, ya no cambien, ¿verdad? No cambien, no dejen. Imagínense, eso es realmente hacerles daño, dañarlos a ustedes mismos. Como dicen los proverbios, ¿verdad? El que peca defrauda su propia alma, contra él mismo se pone el lazo, o sea, se pone su propia trampa. Bienaventurado el siervo fiel y prudente, fíjese, eso es tan importante ser, que su Señor lo encuentre haciendo esto cuando llegue. Lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice: mi Señor tarda todavía de aquí a que venga, y empieza, ¿no? Primero a golpear, dice, y luego a comer y a beber y a embriagarse. ¿Esto qué se refiere? A empezar a llenarse de toda
la carnota, pues, la chuleta, a darle gusto a la carne. ¿Verdad? A eso se está refiriendo. Versículo 46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Nosotros conocemos ya la voluntad del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Gracias a Dios que hoy estamos aquí en la iglesia, recibiendo palabra, administrando la palabra de Dios, el alimento, dándolo unos, los pastores, maestros de la palabra, y ustedes saboreándolo, comiendo y disfrutando, porque veíamos ahorita de aquellos que aborrecieron el alimento, que no quisieron el alimento, porque también viene la otra cara de la moneda, cuando damos el alimento, pero que no quieren, que dicen no tengo hambre, ¿no? Como los hijos en la casa. Aquí está tu ensalada de verduras. No, eso no, yo quiero mis taquitos. Así muchas veces pasa también, que no quieren la comida buena, ¿verdad? Sin embargo, la bendición que tenemos es que estamos recibiendo lo mejor. Estamos en el lugar correcto, con nuestro corazón dispuesto y estando en gratitud con Dios. Porque todo esto que estamos leyendo, surge nuevamente la pregunta: ¿con qué le pagaremos a Dios por sus misericordias, sus bendiciones? Ya vimos todo esto que leímos es lo mínimo que podríamos hacer. Lo mucho que pudiéramos nosotros es solamente alabar a Dios. ¿Qué cosa es alabar a Dios? Darle gracias por lo que ha hecho con nosotros, lo bueno que ha sido con nosotros, por sus bendiciones, agradecerle. Eso es alabar a Dios. Quienes dan la alabanza, quienes alaban a Dios, son quienes ya despertaron, ya entendieron, ya se dieron cuenta del favor de Dios, ya se dieron cuenta de la misericordia que Dios tiene con nosotros, que todos los días su misericordia es nueva, que todos los días que pasamos en nuestra vida contamos con el favor de Dios y la misericordia. Esos son los que llegan a alabar a Dios. No está hablando de nada más alabar por alabar, sino de verdad alabanzas de corazón, de aquellos que ya se dieron cuenta de que todo es el favor y la misericordia de Dios realmente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.